electricidad, ¿listo? Bien, muchachos, entonces, continuando con la guía de matemáticas que nos toca esta semana, vamos a ver qué son magnitudes correlacionadas, ¿listo? Vamos a entrar a analizarlo. Pero antes de eso, vamos a preguntarnos como qué interpretamos, qué se nos ocurre al hablar de magnitudes correlacionadas. ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué creen que sean? Pueden dar cualquier comentario es válido, ¿sí? Saily, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Qué crees? Como la palabra que te dice o la verdad no. Las dos aumentan al mismo tiempo y disminuyen al mismo tiempo. ¿Puede ser? Saily, dime, ¿lo leíste o lo supustes? Lo supones, perdón. Pues esto, como yo ya había visto la guía anteriormente, pues ese fue el medio concepto que me creí, pero todavía estoy ahí como averiguando bien el concepto. Ah, dale, listo, tranquila, listo. Ese es un buen aporte, muy bien. ¿Listo? Bien, pero no exactamente así, Saily, ¿vale? ¿Por qué no? Porque es que hay dos divisiones. Entonces tú me estás diciendo una sola división. Entonces, para definir magnitudes correlacionadas, son aquellas que sufren una variación, ¿sí? Por ejemplo, pero siempre son dos. Mira que ahí dice magnitudes, nunca dice magnitud, dice magnitudes, o sea, son dos o más. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir, eh, por ejemplo, vamos a decir que, digamos, un ejemplo, la cantidad de tareas por el cansancio, ¿sí? Entonces, digamos, si el colegio nos coloca 2 o 3 tareas a la semana, vamos a estar menos cansados si nos colocan 40. Si nos colocan 40 tareas a la semana, vamos a estar muy cansados, ¿cierto? Entonces vamos a relacionar las tareas y las actividades del colegio con el cansancio físico y mental. Vamos a relacionar dos magnitudes, pero entonces vamos a ver mejor la definición para tener ejemplos más claros. ¿Sí? Vamos a leer qué es una magnitud. Josué, ¿puede ayudarme a leer esto? Lo que está en azul. Sí, señor. ¿Qué es Gracias. una magnitud? Una magnitud es la cualidad de un objeto a la cual se puede asignar medida. Ejemplo, la longitud, la temperatura, el tiempo, etcétera. Perfecto. Josué, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, muchachos, una magnitud, ¿sí? Es una cualidad a la cual le podemos dar una medida. O sea, a la cual podemos clasificar un número. Por ejemplo, ¿qué otro es una magnitud? La edad. La edad la podemos clasificar como una magnitud porque nosotros siempre le damos un valor. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿cierto? Entonces, eso representa una magnitud. La longitud, 10 metros, 20 metros. La temperatura, 5 grados, 10 grados. El tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Vale? Helen, ¿qué otro ejemplo de magnitud me puedes dar? Diferentes a los que están ahí. ¿Qué se te ocurre, Helen? Gabriel. Profe, puede ser precisión. Precisión. ¿Sí? Bueno, para este contexto que vamos a analizar, no, Helen, porque no le vas a dar un valor como tal, o sea, algo a lo que tú puedas darle un valor, ¿sí? Por ejemplo, tu edad. Tu edad me dices un número, un valor. Otro ejemplo que pudiéramos nosotros asignar como un valor, ¿listo? Cualquiera, chicos, que desee participar. ¿Alguna otra cualidad que le podemos asignar un valor que podamos llamar magnitud? ¿Cuál se les ocurre? El peso. El peso, ¿cierto? Muy bien, Celine. Entonces,
Dos magnitudes correlacionadas podrían ser el peso de dos personas, el peso de una niña y de un niño, ¿sí? Por ejemplo, el peso de un hombre y de un bebé. Entonces vamos a decir cuál es la diferencia entre ellos. Vamos a sacar análisis respecto siempre a dos variables, a dos elementos. Siempre van a ser dos. Ahora, dice acá, dos magnitudes son directamente correlacionadas, ¿sí? O están directamente correlacionadas cuando al aumentar una de ellas, la otra también aumenta. O cuando disminuye una de estas, la otra también disminuye, ¿sí? Entonces, mira, cuando las dos magnitudes aumentan o disminuyen al tiempo, eso es una magnitud directamente correlacionada, ¿listo? Chicos, porfa, de momento se mantienen con el micrófono silenciado para evitar ese sonido de animalitos, ¿listo? Entonces, cuando participemos, ahí sí lo colocan ustedes, lo prenden solitos, ¿listo? Sin ningún problema. O cuando quieran hacer una pregunta. Entonces, vamos a dar un ejemplo de magnitudes directamente correlacionadas, ¿listo? Pero entonces, que nos quede claro que cuando dice la palabra directamente correlacionada, es aquellas cuando una aumenta, la otra también. O cuando la una disminuye, la otra también. Imagínense esto. Ustedes tienen aquí una llave, ¿sí? Por ejemplo, la llave de lavamanos o la llave de lavadero, ¿vale? Si van a llenar un pote, ¿sí? Y dejan la llave abierta, mientras dejan que pase el tiempo, ¿qué pasa con el pote? ¿Se va llenando o se va vaciando? ¿Se va perdiendo el agua? ¿Qué pasa? Se va llenando bastante. Se va llenando, ¿cierto? O sea, que mientras pasa el tiempo, va avanzando el tiempo, ¿cierto? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, se va haciendo más grande. ¿Qué pasa con el pote o el tamaño del pote? Se va llenando. La medida de agua va aumentando, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Con ese ejemplo. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Miren, son magnitudes directamente correlacionadas. ¿Por qué? Porque vemos que al pasar el tiempo, ¿sí? El pote o la cantidad de agua que debe haber en el pote también va aumentando. Entonces, esos dos elementos, tiempo y cantidad de agua o volumen, van aumentando, ¿listo? Esas dos cosas van aumentando. Miremos otro ejemplo, muchachos. Dice, la cantidad de gaseosas y el precio que se paga por ellas. Son magnitudes directamente correlacionadas. Miren, para una 1.200, para dos 2.400 y así para las demás. Muchachos, si ustedes compran más gaseosas, ¿van a pagar más dinero o van a pagar menos? Gabriel, si usted compra más gaseosas, usted tiene una, pero va a comprar más para su familia, para sus amigos, para una fiesta. Si va a comprar más, ¿va a pagar más dinero o va a pagar menos? Más. Más, ¿cierto? Pues porque está comprando más cosas y todas tienen un valor. Entonces, son magnitudes directamente correlacionadas, muchachos, porque cuando aumenta la cantidad de gaseosas, también aumenta ¿qué? El precio, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces, les pregunto, las magnitudes directamente correlacionadas, ¿nos quedan claras? ¿Estamos bien? ¿O tenemos una duda? Vale, eso, me hace el pulgar arriba. Seguir me lo da. ¿Quién más da el pulgar arriba? Bueno, chicos, entonces voy a seguir, ¿listo? Nada. Sue, Helen, Gabriel, gracias, muchachos. Ahora, miremos el ejemplo que dice aquí. Cuando ambas disminuyen, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ambas disminuyen? Miremos lo siguiente. Vamos a mirar qué pasa cuando ambas disminuyen. ¿Tengo un ejemplo? No, no tengo, es que no se me ocurre alguno. Vamos a ver. Ya. Vamos a mirar, por ejemplo, lo siguiente. ¿Sí? Si yo tengo, voy en automóvil, voy en carro, en cicla, en moto, inclusive si voy a pie, pero si me voy desplazando, si yo voy más despacio, avanzaré menos distancia que si voy más rápido, ¿cierto? O sea, mientras voy más rápido, más distancia recorro, ¿sí? Pero si voy más lento, recorreré menos distancia. Digamos lo siguiente, tenemos a Sailí en una carrera y tenemos también a Andrés en la misma carrera. Ellos dos van en dos lados de la acera, de la calle,
Si Saily va más lento que Andrés, pero yo les digo, muchachos, tienen 10 minutos para avanzar. Hasta donde lleguen, el que llegue más lejos es el ganador y se lleva un premio. Entonces, Saily recorrerá menos o tendrá menos distancia que Andrés porque ella va más lento. Ya no lleva una velocidad suficiente como para igualarlo o para superarlo, ¿cierto? Entonces, están directamente correlacionadas porque en este caso, Saily, que tiene menos velocidad, también tendrá una distancia menor, ¿vale? Chicos, me avisan por favor si se entiende ese ejemplo, ¿sí? Listo, súper. Ahora, vamos a mirar algunos ejemplos de magnitudes directamente correlacionadas, ¿sí? Recuerden que son aquellas donde ambas aumentan o donde ambas disminuyen. Dice distancia contra tiempo. Les digo acá el mismo ejemplo de una carrera. Muchachos, si ustedes van más tiempo en el automóvil, van a llegar más lejos, ¿sí o no? Si ustedes van en un carro y van en 1 hora, pues llegarán a cierto punto, pero si van en el mismo carro 2 horas, a la misma velocidad llegarán más lejos. Entonces, más tiempo es igual a más distancia. Ahora, velocidad contra tiempo, ¿listo? Es en el movimiento acelerado. Si ustedes emplean un mayor tiempo, ¿sí? Van a ir acelerando. Imagínense que van en una vía recta, ¿sí? Yo sé que de pronto estos ejemplos son un poquito que comprender porque pues son ejemplos de física. Quizás aún no lo han visto, pero tranquilos que son solo ejemplos, no nos interesan mucho para la clase. Si ustedes van en una autopista completamente recta, ¿sí? Y van acelerando, ¿sí? Mientras pasa el tiempo van a ir mucho más rápido, ¿cierto? Imagínense que no hay automóvil, no hay nada que les impida a ustedes como que desplazarse, o sea, la carretera está vacía, solo van ustedes en el carro con sus papás. Si la carretera está vacía, mientras avanza el tiempo, ustedes van a ir mucho más rápido, ¿sí? Ya que no hay algo que les impida como frenar o semáforos o otros carros que les hagan ir más lento. El tercero es la presión versus la altura. Eso es un concepto de física y de química, no lo vamos a tocar, solo lo dejamos ahí. Y por último, los lados de la caja contra su volumen. Muchachos, si la caja es más grande, ¿el volumen de la caja es mayor o menor? Mayor. Mayor, ¿cierto? Claro, porque el volumen de la caja depende de los lados. Si los lados son más grandes, el volumen es más grande. Muchachos, pregunto, ¿las magnitudes directamente correlacionadas nos quedan claras? ¿Nos quedan bien? ¿Cómo las ven? Sí. Súper bien. Sí. Excelente, muchachos. ¿Listo? Me alegra, súper bien. ¿Listo? Perdón, muchachos. Ahora, vamos a continuar con las magnitudes inversamente correlacionadas. ¿Listo? Bien, por favor. Joan Pavón, ¿me escuchan? Sí. Joan Pavón, por favor, me ayuda a leer esto que está acá en azul. Ok. ¿Qué magnitudes están inversamente correlacionadas cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye, o cuando la disminuye una de ellas, la otra aumenta? Gracias, Joan. Excelente, muy bien, sí, señor. Entonces, ¿qué quiere decir ahora inversamente? Como dijo Joan, cuando una sube, la otra baja. ¿Listo? Eso hace que el llamado valor nacional que ¿Listo? ustedes plantean se necesita de una respuesta ¿Vale? Oscar, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Buenos días, Oscar, ¿cómo vas? Gracias, Oscar, muy amable. Es que se te escuchaba, creo que en la televisión. ¿Vale? Listo, muchachos, por ejemplo. ¿Listo? Imagínense lo siguiente. Vamos a sacar una carretera. ¿Listo? Vamos a sacar una carretera. Aquí tenemos, vamos a colocar a Oscar. Y acá tenemos a Josué. ¿Listo? Pregunta, si a Oscar va de acá en 10 minutos,
pero Josué fue de acá a acá en 7. Sí. Preguntemos lo siguiente, ¿quién fue más rápido, Óscar o Josué? Miren que a Óscar le tomó 10 minutos completar la carrera y a Josué le tomó 7. ¿Quién fue más rápido entre los dos? Josué. Josué. Entonces, Josué fue más rápido, ¿sí? Muy bien. Más rápido. Ahora, ¿quién le tomó más tiempo completar la carrera? ¿A quién le tomó más tiempo? A Óscar. Entonces miremos que son magnitudes inversamente correlacionadas. ¿Por qué? Cuando Josué fue el más rápido, le tomó menos tiempo la carrera. En cambio, a Óscar, que le tomó más tiempo, él fue más lento. Aunque nosotros sabemos que esa es la realidad, ¿sí? Son magnitudes inversamente correlacionadas. ¿Por qué? Porque es que estamos analizando el tiempo con la rapidez de los dos. ¿Listo? Entonces miren lo siguiente, que cuando uno es más rápido, quiere decir que el tiempo que hace es menor. Cuando otro es más lento, quiere que el tiempo es mucho mayor. ¿Listo? Ahora, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos, ¿sí? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Acá tenemos un recipiente de agua. ¿Listo? Chicos, porfa, permanecen silenciados, ¿sí? No activen su micrófono, que yo los estoy silenciando, ¿sí? Es que se escucha un ruido y eso pues nos puede alterar un poquito acá la clase para que me escuchen los compañeros. Y lo colocamos al sol. Colocamos el bote de agua al sol, ¿vale? Por ahí a mediodía. Ahora, muchachos, supongamos que está haciendo mucho sol, ¿sí? Pero tampoco es mucha agua, es poquita agua. ¿Qué va a pasarle al agua mientras pasa el tiempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Qué le va a pasar a esa agua estando ahí al sol afuera? Va a estar evaporando. Calienta más. Exacto, sí. Nicole, muy bien. Pues se va a calentar por el sol, pero va a ocurrir lo que nos dice Saily, se va a ir evaporando, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar lo siguiente. El tiempo, ¿sí? Contra el nivel del agua. Muchachos, ¿qué sucede cuando el tiempo se va haciendo más grande? ¿Qué va a pasar con el nivel del agua? ¿Se va a hacer qué? ¿Más grande o más pequeño? ¿Quién me ayuda, por favor? Va a disminuir. Va a disminuir o se va a hacer más pequeño, ¿cierto? Entonces, muchachos, para este ejemplo, el del agua, ¿sí? Estando afuera en la calle, en el patio, ¿son magnitudes directa o inversamente correlacionadas? ¿Qué dicen ustedes? Inversamente correlacionados. Inversamente, porque vemos que mientras aumenta el tiempo, se va haciendo más grande, el nivel del agua se haciendo más pequeño. ¿Listo? Voy a borrar, muchachos. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿listo? También es un ejemplo sencillo, dice así. Muy bueno. Dice, el número de personas y la cantidad de litros de agua por persona que se puede consumir. Imagínense lo siguiente. Ustedes están organizando un cumpleaños, por ejemplo, el cumpleaños de su hermano, de su mamá, de su papá, ¿sí? Y compran 20 gaseosas. ¿Sí? Compran 20 gaseosas. Entonces vamos a decir el cumpleaños, ¿sí? De un papá. O mejor dicho, el cumpleaños de la profe Jaycee, ¿sí? Mejor, para que todos lo conozcamos. Cumpleaños de la profe Jaycee, compramos 20 gaseosas. ¿Sí? Si invitamos para el cumpleaños a 4 personas, ¿cuántas gaseosas les toca a cada persona? Recuerden que solo hay 20, porque se compraron 20. ¿Cuántas gaseosas le toca a 4 personas? Si se invitan solo a 4 personas. 5. 5, ¿cierto? Eso, Nicole, tienes toda la razón. 5 gaseosas porque hay 4 personas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si hay 5 personas, llegó alguien más, ¿cuántas gaseosas les toca a cada persona? Cuando hayan 5. 4. 4, Nicole, tienes toda la razón, muy bien. 4, muy bien. Primero. Yo. Por eso yo dije, Nicole, gracias. Y también
Gracias por participar todos, muchachos, ¿vale? Quiero que sí todos participen. Ahora, digamos si yo tengo ahora 10 personas. Sí. Ya 2. Y a 2 gaseosas, ¿sí? Ya 2. Entonces, muchachos, miren lo siguiente. Si tengo más personas, ¿sí? ¿Qué pasa con la cantidad de gaseosas por persona? Se va haciendo más grande y más pequeño. Va disminuyendo. Exacto. Disminuyendo. Si hay más personas, hay menos gaseosas para cada uno de nosotros, porque hay que repartirlas, ¿cierto? Sí. Se reparten en partes iguales, o queremos repartirla en partes iguales. Entonces, son magnitudes inversamente correlacionadas, ¿sí? Miren que acá, en este caso, las personas aumentaron y las gaseosas disminuyeron. Ahora, vamos a hacer el contrario. Cuando disminuyo algo y hago que otra cosa aumente. ¿Cómo es eso, muchachos? ¿Sí? Imagínense que hacemos lo siguiente. ¿Sí? Les digo, por ejemplo, muchachos, necesitamos hacer aseo en el salón. ¿Pero qué es? Barrer, trapear, lavar el tablero, limpiar los pupitres, ¿sí? Entonces, hacemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a decir, con 2 estudiantes, que son ustedes, ¿sí? Nos demoramos, ¿cuántos? 1 hora arreglando el salón. ¿Sí? Con 2 estudiantes, nos demoramos 1 hora limpiando el salón, haciéndolo, dejándolo súper bonito. Ahora, con 8, me demoro 1 hora y media, Sí. ¿cierto? Una hora y media. Con 6, me demoro 2 horas. 2 horitas. Sí. Pues eso es una suposición, ¿sí? Solamente es un ejemplo, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa, muchachos? Miren, el número de estudiantes va bajando, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa con la demora del aseo? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Va disminuyendo. No, no va disminuyendo. Mira las horas. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Va siendo más grande, ¿cierto? Y pues Sí. tiene razón. ¿Por qué? Porque pues mientras más personas es más fácil. O sea, vamos a hacerlo más rápido porque tenemos cada uno menos tareas que cumplir. Si hay menos personas, pues nos vamos a demorar más porque pues cada uno tendrá que hacer otras cosas y cada cosa tiene un tiempo. Claro. ¿Cierto, muchachos? Chicos, les pregunto, el ejemplo acá del aseo del grupo, ¿nos queda claro? Tenemos una pregunta. No. ¿Listo? ¿Cómo que no? Andrés, Claro. Helen, Me parte de todo claro. Andrés, Oscar, Claro. listo, gracias. Y por Está último, bien. Joan, Pavón, Juan Ángel y Dani. Pueden hacer pulgar arriba si quieren. Yo los veo y listo, por eso es suficiente. Gracias, Juan. Está bien. Sí, profe, Gracias, perfecto. Nicole. Excelente, Dani, Perfecto. ¿listo? Perfecto. Bien, muchachos. Listo. Entonces vamos a borrar y vamos a continuar, ¿listo? La guía es muy cortica. Yo sé que si ya la descargaron van a ver que es cortica, ¿listo? De verdad no es mucho el contenido. Entonces, vamos a seguir. Algunos ejemplos de magnitudes inversamente proporcionales. La velocidad y el tiempo. Es lo mismo que decíamos. El ejemplo de Oscar y de Josué. Si alguien es más rápido, quiere decir que el tiempo que corre es menor. O el tiempo que le toma para emplear una carrera es menor. Al ser más rápido, el tiempo es más pequeño. La fuerza eléctrica y la distancia y la resistencia y la intensidad de corriente. Eso también es conceptos de física, lo dejamos solo así. Ahora, cuarto, la distancia recorrida y el combustible. Muchachos, si nosotros duramos en carretera 1 hora, gastamos un combustible, X. Pero si duro en carretera 5 horas, ¿cierto? Gasto más combustible. Pero entonces, aquí dice la cantidad de combustible que hay.
¿Qué pasa con el combustible cuando vamos avanzando, cuando vamos conduciendo, por ejemplo? Va disminuyendo. Va disminuyendo porque es que se necesita combustible para que el carro o la motocicleta funcione, ¿cierto? El combustible se va gastando, ¿sí? Se va disminuyendo, como nos dijo Saily. Entonces, la distancia pues va a aumentar porque vamos a avanzar, estamos moviéndonos, pero el combustible se está haciendo cada vez más pequeño, o se va desgastando, se va perdiendo, se va utilizando. ¿Listo? Muchachos, ¿bien? Entonces, con esto, nosotros finalizamos el contenido de magnitudes directamente e inversamente correlacionadas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si nos queda claro. ¿Cómo? Con este practiquemos. Recuerden que no es obligatorio enviármelo, no debemos realizarlo ahorita de primeras, cumplamos las tareas que sí tienen compromiso. Cuando nos quede tiempo podemos realizarlo en el cuaderno sin ningún problema. Entonces vamos a hacer acá en el tiempo que nos queda el análisis de cada uno de ellos. Dice, analizar las siguientes tablas e indicar si son magnitudes directas o inversamente correlacionadas, además de realizar su gráfica. ¿Listo? Entonces yo hago acá las gráficas de las que alcancemos y ustedes hacen las demás. Entonces, miremos el primero, ¿vale? La primera tabla, ¿listo? Josué, la primera tabla, ¿de qué trata? ¿Qué datos nos da la primera tabla? Los días trabajados y el salario que le dan. Exacto, ¿listo? Entonces, Josué, ¿qué pasa con los días y con el salario? Que cada día va subiendo el salario, o sea, sube más el precio. Exacto, ¿cierto? ¿Y eso por qué, muchachos? Pues imagínense que ustedes, aunque ahorita no están en la edad de trabajar porque pues no están para ellos, están estudiando, cada uno trabajara, si estuviéramos trabajando. Si nosotros trabajamos más tiempo, quiere decir que deben pagarnos más, o estamos realizando el trabajo para que nos valoren ese esfuerzo, ¿cierto? Entonces, mientras más trabajo, pues también me van a pagar más, ¿sí? Entonces, les pregunto, voy a preguntarle, por ejemplo, a Gabriel. Gabriel, esa tabla, la primera, esta que voy a colocar acá en azul, me habla magnitudes directas o inversamente correlacionadas. ¿Cómo era la otra palabra? ¿Directamente o inversamente? Inversamente. ¿Seguro? No mentiras, directamente. Directamente, ¿listo? Recordemos, Gabriel, por qué. Muchas gracias. Directamente es cuando ambas aumentan. E inversamente es cuando uno aumenta y la otra disminuye. Vemos que acá ambas aumentan y pues es lo justo. Que si trabajo más, me van a pagar más. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la gráfica? Vamos a colocar en un lado, ¿sí?, el salario. Voy a colocar acá el salario como S. ¿Listo? Ustedes por favor hacen esto con la regla. Y en el otro lado coloco los días. ¿Listo? Días. ¿No? Bien. Entonces voy a colocar acá los días. 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6, que 6 tan feo. 6 y 8. Y voy a colocar acá el salario, ¿listo? Chicos, voy a colocar solamente los dos primeros números para no hacerlo tan grande, ¿sí? Entonces, el primero sería 30, pero ese 30 quiere decir 30,000. ¿Listo? Ustedes sí colocan, por favor, 30,000 en casa. 60 de 60,000, 90 de 90,000 y 120 de 120,000. ¿Listo? Ahora, voy a marcar los puntos para cada uno de los valores. Para 2 es 30,000. Para 4 es 60,000. Para 6 es 90,000. Y para 8 es 120,000. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué concluimos en la gráfica? Cuando son magnitudes directamente correlacionadas, esa gráfica va subiendo. ¿Listo? Ahorita hacemos un ejemplo para la inversa, a ver si sube, baja o se queda igual. ¿Listo?
pero ya hacemos un ejemplo, ¿listo? Muchachos, les pregunto, ¿nosotros nos quedó claro o por lo menos sabemos cómo hacer esa gráfica o los dejé perdidos acá haciendo esa gráfica en color verde? ¿Cómo les pareció? Sí, señor. Gracias. ¿Quién más, muchachos? Listo, me dicen acá que todo bien. Pulgar arriba, ¿listo? Yo Bien. estoy bien. Listo, excelente. Ok, perfecto. Bien. Helen, dime de qué consta la tabla número 2 y si son magnitudes directamente o inversamente correlacionadas, Helen. Son inversamente. Inversamente, ¿cierto? Listo, muy bien. Miren que tenemos un ejemplo muy parecido al de antes. Tenemos las personas y las galletas. O sea, vamos a repartir las galletas, las 24. Perdón, hay más de 24. Vamos a repartir unas galletas. ¿Sí? Hay 2 personas, 4, 6 y 8. Mientras más personas hay, pues la cantidad de galletas es menor. Entonces vamos a colocar acá. Vamos a dejar la misma tabla, perdón, el mismo plano. Vamos a dejar acá lo mismo, 2, 6 y 8. Le vamos a colocar acá galletas en el eje Y, en la parte vertical, y acá personas. Vamos a colocar 6, 8, 12 y 24. ¿Listo? Vemos, muchachos, que para 2 personas hay 24 galletas. Para 4 personas hay 12. Para 6 personas hay 8. Y para 8 personas hay 6. ¿Listo? Miren, muchachos, ¿qué pasa en esta vez con la gráfica? Va disminuyendo. Se va haciendo más pequeño. Vemos que cuando son directas, ¿sí? Una sube o la gráfica sube. Cuando son inversas, la gráfica baja. Siempre va a ser así, ¿listo? Muchachos, ¿qué tal nos pareció este ejemplo de las magnitudes inversamente correlacionadas? Su gráfica. ¿Nos queda bien? ¿Nos queda claro? ¿O tenemos una duda, por favor? Listo, excelente. Bien. ¿Listo? ¿Todo bien, Gabriel? Sí. Excelente. Vamos a mirar la siguiente, ¿listo? Esta que dice horas de viaje, ¿listo? Oscar, esta tabla, la 3, la que voy a señalarle, Oscar, habla de magnitudes directa o inversamente correlacionadas. Esta tabla, Oscar. ¿Es directa o inversa? Directa. Directa, ¿cierto? Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias por su participación. Tiene toda la razón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con Oscar, muchachos? Sí. Claro, pues miren, imagínense que vamos otra vez viajando. Si dura más el viaje, pues quiere decir que voy más lejos. O sea que voy a una distancia mucho mayor. O recorro una distancia más grande. Entonces, al hacer más horas de viaje, van a haber más kilómetros recorridos. Con lo cual, son magnitudes directamente correlacionadas. ¿Listo? Perfecto. Y por último, vamos a preguntarle a Dani. Dani, esta última tabla, ¿son magnitudes directas o inversamente correlacionadas? Dani, ¿me escuchas? ¿Está ahí? Bueno, tal vez no. Sí, ya, bueno, queda poco tiempo. Para terminar, preguntemos a alguien más. Saili, la última tabla, dime qué piensas. ¿Es directa o inversamente correlacionada? Inversamente correlacionado. Listo, Saili, ¿por qué? Ya que los obreros en la obra se van aumentando y
los días en la construcción van disminuyendo. Exacto, muchachos. Imagínense que estos obreros, gracias, Ailey, te lo agradezco mucho. Te quedó muy bien. Van a hacer una casa. Pues si ustedes contratan 5 obreros o alguien contrató 5 obreros, pues se va a demorar más que contratando 30, 40 o 50 obreros. Si se contratan más obreros para la construcción, pues la construcción se hace más rápido, se termina más rápido, ¿cierto? Por eso los días son menores. O sea, les va a tomar menos tiempo hacer esa construcción que pues cuando hay menos obreros. Si hay menos, les toma más. Es por eso que son inversamente, ¿listo? Entonces, no hago la gráfica por el poco tiempo que nos queda y para que ustedes la hagan en casa. Creo que la pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Colocando arriba los obreros y en el otro los días. ¿Bien? Bueno, ¿De qué muchachos, tema ahora es sí, este, profe? de matemáticas. Ah, bueno. Sí, está aquí ya la guía 2 de matemáticas. Bien, listo, muchachos. Y tienen ya, practiquemos y acabamos nuestra guía. Bien, como ven acá nos queda menos de un minuto, muchachos. Entonces, pues otra vez les agradezco a todos su participación, su asistencia, su colaboración, su buen compromiso. Bien, recuerden que para hoy está la guía 2 de la semana pasada. Para quien no la ha enviado, todavía la puede enviar. Y lo veo hasta la siguiente semana. ¿Listo? Muchachos, pásenla muy bien, descansen, coman bastante, jueguen bastante y lo veo después. ¿Listo? Cuídense mucho. Chao. Chao, profe, que lo hayan. Chao, nos Gracias, vemos. muchachos. Chao. Igual para ustedes. Chao. 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 Chao, nos vemos.